el- la propuesta en Francia del impuesto al 90% de los multimillonarios de ser cierto. A ver, ¿crees que en algún universo podría ser cierto el impuesto al 90% a nadie? ¿Quién contó esa historia? Ayuso, Trump. Mira, las ideas de izquierda se pueden combinar con libertades económicas hasta cierto punto. Se pueden combinar muchísimo. Simplemente que no hay libertad absoluta. Las libertades absolutas no existen. Las ideas de izquierda se combinan perfectamente con la libertad económica en una cosa que se llama socialdemocracia, en la cual la riqueza de la colectividad se utiliza en beneficio de la colectividad y donde los impuestos son suficientes para resolver problemas de toda la sociedad en beneficio de toda la sociedad. Si hay menos gente pobre, menos gente sin educación, menos gente sin empleo, pues hay menos delincuencia, los ricos también viven más tranquilos. Simplemente que la libertad económica no puede ser absoluta. La libertad económica tiene que estar regulada y estando regulada tiene que además pagar su parte que son los impuestos. Y funciona. El punto real es que funciona. Y, por cierto, alguien me preguntaba, hace tiempo me preguntaban sobre un libro sobre socialdemocracia. Estoy terminando de leer a un sujeto al que yo admiro enormemente, que es Aneurin Vivan, Nay Vivan, que fue el arquitecto de la sanidad británica, que es el modelo de la sanidad española, la sanidad pública. Y tiene un libro maravilloso que se llama El lugar del miedo. Cómo las instituciones sociales de apoyo ocupan el lugar del miedo en una sociedad determinada. Y tiene algunas frases verdaderamente maravillosas respecto del, de, de la socialdemocracia que creo que lo convierte el libro, pero no creo que exista en español, In Place of Fear, en lugar del miedo, eh, lo convierte en uno de los libros que yo les diría que es fundamental de la socialdemocracia. Porque además, aquí hay una frase, simplemente la tenía yo anotada aquí, la suelto. Cada libertad se vuelve segura solo añadiéndole otra. La democracia se protege ampliando sus alcances. El surgimiento de la industria moderna con su peligro de la despersonalización del trabajador desafía la vitalidad de los principios democráticos. En las sociedades occidentales, la democracia industrial es la contraparte de la libertad política. La libertad y la responsabilidad marchan juntas. Deben unirse en el taller tanto como en la Asamblea Legislativa. Solo cuando esto se logre tendremos los cimientos de una civilización boyante y estable. Y en ningún momento está defendiendo las barbaridades de la izquierda que estorba. Así que yo diría que las ideas de izquierda y las libertades económicas, como las ideas de izquierda y las libertades individuales y sociales, se llevan perfectamente bien. No hay libertades individuales y sociales absolutas tampoco.